Bueno, ahí estamos. Rápidamente, el tema que estábamos viendo justo después del parcial es el de relatividad especial. En continuación, en realidad, con el tema de sistemas de referencia en general que veníamos viendo. Los sistemas, primero vimos, por supuesto, la cinemática, después las ecuaciones de Newton que describen la dinámica de partículas, y después le prestamos atención a los sistemas de referencia, que son estándares que nosotros utilizamos para escribir nuestras ecuaciones de movimiento sobre esos sistemas. Y vimos que hay sistemas de referencia diferentes, todos los sistemas de referencia que dimos en llamar inerciales, las ecuaciones de Newton valen en todos los sistemas de referencia inerciales, y cualquier sistema de referencia que se mueva a velocidad constante respecto de un inercial es también inercial. Por oposición, los sistemas de referencia que se aceleran respecto de eso son no inerciales, y entonces vimos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, si son no inerciales, las leyes de Newton no valen, pero aprendimos a ver qué tenemos que hacer para recuperar su validez. Básicamente agregar alguna fuerza inercial, según el caso que se trate de sistemas acelerados en traslación o sistemas que están acelerados por un estado de rotación. En cada uno de esos casos vimos qué fuerzas inerciales tenemos que agregar a las fuerzas reales que actúan sobre el sistema, para poder volver a escribir las leyes de Newton. Y por último, vimos qué pasa cuando los sistemas de referencia se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Vimos que hay algo que no funciona bien con las leyes de Newton, básicamente la ley de adición de velocidades, que no funciona cuando el objeto de estudio es la luz, justamente, y entonces tuvimos que modificar en ese límite, incorporar la teoría de la relatividad especial. Y vimos que las transformaciones de Galileo, que son las transformaciones de coordenadas que uno realiza en sistemas, entre sistemas inerciales a velocidades bajas respecto de la luz, los reemplazamos por las transformaciones de Lorentz. Bueno, hasta ahí estamos. Un rápido repaso de más o menos toda la materia hasta acá. Lo que vamos a empezar a ver hoy son las llamadas teoremas de conservación. Los llamamos teoremas porque son resultados que se desprenden de las ecuaciones de Newton. Y de conservación nos referimos a cantidades físicas que bajo ciertas condiciones se conservan, o sea, permanecen constantes en el tiempo, mientras el sistema físico evoluciona. Algunas cantidades permanecen inalteradas en el tiempo. Eso es útil porque incluso antes de resolver el problema, saber que algunas cantidades son constantes, o sea, valen lo mismo al principio que al final, independientemente de la complejidad del problema, nos va a resultar útil. Ustedes ya saben cuáles son los candidatos a conservarse. A ver si, díganme, cuando hablamos de leyes de conservación, ¿a qué cantidades físicas nos referimos? A la energía y Energía. la masa. Energía, momento lineal, leo en el chat. Momento Masa. Materia. materia. Materia, física 1. La fuerza de la gravedad, bueno, ya se pasaron, ya están, ya me listaron todas. Impulso lineal, impulso angular, energía son los candidatos de siempre, lo cual no quita que no haya en determinados problemas otras cantidades candidatas a conservarse. Cuando me dijeron materia, si se refieren a conservación de la masa, también es una cantidad conservada,
que usualmente uno pasa por alto, por obvio tal vez, el simple hecho de decir que una partícula de masa m, esa masa m es una constante del problema, o sea, va a tener la misma masa al principio que al final, es así de obvio y entonces en general Pero eso sería no no le relativista. presta mayor atención, pero es una cantidad conservada también. Pero bueno, vamos a enfocarnos en las otras tres que me refiero: impulso lineal, angular, energía. Las vamos a ir viendo de a una y definiendo, sin perjuicio de que haya otras cantidades eventualmente conservadas para determinada categoría de problemas. Pero esas son las que siempre son candidatas. Entonces vamos por parte, voy al pizarrón. Profe, pero la clase pasada no dijiste que cuando vos tenías una partícula y la acelerabas, bueno, la masa inercial aumentaba. Entonces, decía, teoremas de conservación. Hola, profe. No sé si nos está escuchando. Y Efectivamente, no nos estas está escuchando. cantidades se las llama, comentario, digamos, estas cantidades se las llama integrales primeras de movimiento. Ustedes saben que las ecuaciones de Newton, F igual m por a para cada partícula, F son las varias fuerzas que actúan sobre esa partícula, m es la masa de esa partícula, y la aceleración, usualmente la incógnita de esa ecuación es la aceleración de cada partícula, que a su vez, como ustedes saben, es la derivada segunda de la posición de la partícula. Entonces el objetivo habitualmente es despejar la aceleración y integrar 2 veces para obtener la posición. Al integrar 2 veces uno va a requerir condiciones iniciales, que son, o sea, datos adicionales que me tienen que dar en el problema, de las cuales obtengo las constantes de integración que me requiere ese proceso matemático. A mitad de camino entre esas dos integrales que tengo que hacer para obtener la posición de la partícula como función del tiempo, y a partir de ahí responder cualquier pregunta sobre la evolución de la partícula. Si sé dónde está en todo momento, puedo responder cualquier pregunta respecto de su posición, respecto de su velocidad, su aceleración, etc. A mitad de camino, decía, en ese proceso de integrar 2 veces está el de integrar una vez. Estas cantidades que estamos por ver ahora son integrales primeras, o sea, son cantidades que se construyen con primeras integrales de movimiento, y en los casos que ahora vamos a ver, se conservan, o sea, permanecen invariantes en el tiempo. Entonces, supongamos, empezamos por el principio. Y supongamos un sistema de 2 partículas. Una partícula de masa m1, una partícula de masa m2. Y lo que vamos a incorporar es la noción de sistema. No sistema, la palabra sistema ya la venimos usando, no el sistema de referencia, sino el sistema de partículas. El conjunto de objetos que van a motivar mi interés en el problema. En este caso, el sistema va a ser el conjunto de partículas M1 y M2. Perdón. Eso es importante, la noción de sistema y definir cuál es el sistema al que nos vamos a referir es importante, porque las cantidades que se conservan o no son para ese sistema. Cierta cantidad se puede conservar para un sistema, o sea, para un conjunto de partículas y no para otros. Entonces es importante definirlo a priori. Entonces, dadas este sistema de partículas, si quiero plantear el problema mecánico, o sea, para saber su estado de movimiento, lo que tengo que hacer es preguntarme cuáles son las fuerzas que actúan,
Y fíjense que con solo haber definido un sistema de dos partículas, ya tengo dos categorías de fuerza, que son, por un lado, la fuerza que se ejercen las partículas entre sí, y por otro, bueno, todas las demás. Entonces, si yo tengo si mi sistema es una sola partícula, todas las fuerzas son externas. Todas las fuerzas que sufre una partícula las ejerce alguien externo a ese sistema de una partícula. Si tengo dos partículas, tengo dos categorías de fuerza, vuelvo a decir. Tengo las fuerzas que se ejercen los integrantes del sistema entre sí, o sea, la fuerza que la partícula 2 le ejerce a la 1, y por supuesto el par de interacción, según me indica la tercera ley de Newton, la fuerza que la 1 le ejerce a la 2. Ese par de fuerzas lo vamos a llamar interno, porque son fuerzas que se ejercen integrantes del sistema entre sí. Y como son solo dos, ese es el único par de fuerzas internas, las demás son externas. O sea, si hay más fuerzas ejerciendo sobre esas partículas, la ejerce alguien que está fuera de este sistema. Entonces, en general también voy a tener una fuerza 1 externa, ejercida, qué sé yo, por el planeta, por cualquier otra partícula que no forma parte de mi sistema. Y lo mismo sobre la partícula 2. Entonces, simplemente es una cuestión de decidir a priori cuál es el sistema, y a partir de ahí voy a tener dos categorías de fuerzas. Las fuerzas que se ejercen integrantes del sistema entre sí, que siempre vienen de a pares, consecuentes con la ley de interacción de Newton, y fuerzas externas. Entonces, bueno, escribo las ecuaciones de movimiento para estas dos partículas. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, o sea, para la partícula 1, para la partícula de masa M1, la suma de fuerzas será F1 externo más F21 igual a M1 por la aceleración de la partícula 1, obviamente, y lo mismo para la 2, pero con las fuerzas que le corresponden. Las fuerzas externas sobre la 2, más F12, masa de la partícula 2 y su aceleración. ¿Ok? Entonces tengo dos ecuaciones de Newton, porque tengo dos partículas. Ahora, uno sabe por la tercera ley de Newton que estas dos fuerzas, el par de interacción, no son independientes, sino que una es menor a la otra, cosa que puedo poner en cualquier lado. F21 es menos F12. De manera que si uno se le ocurre sumar estas dos ecuaciones, el par interno se va. Las fuerzas internas, cuando uno suma las fuerzas sobre todo el sistema, van a desaparecer. Uno puede ver también que si, no lo voy a hacer, o por lo menos no lo voy a hacer hoy, que si hubiera una tercera partícula, o si en general hubiera n partículas, un número arbitrario de partículas, el dibujo sería más engorroso, tendría muchas más fuerzas, pero básicamente seguiría teniendo pares de interacción internos que cumplen la tercera ley, y cada partícula además tendría una fuerza externa. Entonces si tengo muchas partículas, tendría muchas de estas ecuaciones, pero fíjense que en todos los casos, los pares de interacción que suman 0 estarían en esa gran lista de ecuaciones de Newton, de manera que si yo sumara las n de a pares, las internas se irían y solo sobreviven las fuerzas externas. Es decir, esto que estoy haciendo para un sistema de dos partículas se puede extender, lo pueden hacer ustedes más tarde, sin ninguna dificultad matemática, con la misma lógica, les va a dar el mismo resultado que me va a dar ahora. Es decir, esto para dos partículas se puede extender a n, a un número arbitrario de partículas. Sumando entonces,
Me queda acá la suma de las fuerzas externas. Y esto suma 0, ¿no? O sea, lo indicamos de alguna manera que esta suma de esos dos términos por la tercera ley de Newton suma 0. Y bueno, del lado derecho me queda la suma de masas por aceleraciones. Hasta ahí, fíjense que por primera vez tal vez estamos sumando ecuaciones de Newton de partículas distintas. Y por eso estos pares de interacción se van, porque siempre los pares de interacción están actuando sobre partículas diferentes. Si decidimos sumar ecuaciones de Newton de partículas distintas, entonces en ese caso se van. Hasta ahí lo que tenemos, nada útil todavía. Lo que vamos a hacer es usar el hecho que las aceleraciones, el resultado cinemático, que las aceleraciones son derivadas de velocidades, o sea, la aceleración de la partícula 1,2 voy a poner porque es la misma ecuación sobre las dos partículas, para no escribir tanto. No, acá hay dos ecuaciones, que la aceleración de cada partícula es la derivada de su velocidad. Entonces voy a meter ese resultado. Y voy a usar también, o sea, acá voy a poner una derivada, acá voy a poner una derivada, y voy a usar el hecho de que las masas son constantes. M1 y M2 son constantes. Entonces voy a poder escribir la última ecuación de esta manera: la suma de las fuerzas externas y acá voy a escribir una gran derivada porque voy a meter la masa adentro de la derivada. Acá hubiera puesto M1 de V1 a dt, pero como la masa es constante la pongo adentro de la derivada. Y como la suma de derivadas es la derivada de una suma, puedo seguir dentro de la derivada escribiendo M2 por V2. ¿Ok? Entonces, la moraleja de esto que estamos haciendo, y todavía no dije para qué sirve, no sé, no queda claro para qué sirve esto, pero resulta ser entonces que si, fíjense que acá tengo una derivada temporal de una cantidad igual a algo, es decir que estas fuerzas externas son las causantes que esto varía en el tiempo. Entonces el primer corolario que uno puede derivar de acá, inmediato, es que si no hay fuerzas externas sobre este sistema, la derivada temporal de este paréntesis da 0, o sea, ese paréntesis es constante. Entonces ahí obtengo una primera ley de conservación, que bajo las condiciones que sobre un sistema de partículas no actúen fuerzas externas, la suma de productos de masa por velocidades del sistema permanece constante. Entonces ese es el resultado. Es decir, si la suma de las fuerzas externas, acá me permito poner la suma porque esto que estoy haciendo para dos partículas se puede extender para n partículas. En todo caso, en la próxima clase lo vemos. Pero no hay, como digo, ninguna trampa matemática ni nada que impida hacerlo a cada uno de ustedes. Así que los invito a hacerlo. Si la suma de las fuerzas externas es 0, a eso le vamos a llamar un sistema aislado, o sea, dos partículas en el medio del universo, muy lejos de cualquier planeta, de cualquier agente que le ejerza fuerzas. Entonces, dos partículas en el medio de la nada, de manera que no hay nadie afuera que le ejerza fuerzas. A eso le vamos a llamar un sistema aislado. O sea, cuando la suma de las fuerzas externas da 0. Entonces, vamos a decir que, bueno, lo que se ve del resultado
es que la derivada total de algo es 0, es decir, que si algo es constante, esa es la conclusión. O sea, la suma. Acá sería sobre las partículas, ¿no? Me adelanto acá a decir que tengo n partículas, pese a que solo lo estoy mostrando con dos. Acá entonces es la suma. Si tengo n partículas, uno adivina que lo que va a quedar acá es la suma de mi por b sub i sumado en i. Eso va a ser una constante. Vectorial, ¿no? Entonces este resultado que me quedó sobre el final del pizarrón es la ley de conservación de este paréntesis que entonces, como parece que eso va a ser importante en el futuro, le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar impulso lineal. Para un sistema de n partículas, la suma de los impulsos por las velocidades es constante. Eso ahora lo escribo, pero necesito pizarrón. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, tomo ese silencio como un sí. Entonces, definimos, en función de este experimento, definimos que el impulso lineal de una partícula de una partícula de masa m, lo vamos a llamar P, es el producto de la masa por su velocidad. En consecuencia es una cantidad vectorial. En realidad dije, como suele decirse, que el producto de la masa por su velocidad. La masa sí es una propiedad de la partícula, la velocidad es una propiedad que no es exclusiva de la partícula, sino que tiene que ver también con el sistema de referencia, ¿verdad? Así que lo mismo, las velocidades que mido para partículas dependen del observador, y lo mismo ocurre entonces con el impulso lineal, que es un pariente cercano de la velocidad de la partícula. Entonces, si defino el impulso lineal de una partícula, después lo que tengo que hacer para un sistema de partículas es decir que esta cantidad, el impulso lineal, es una cantidad aditiva, no adictiva, sino aditiva, que, o sea, simplemente si tengo varias partículas, el impulso lineal del sistema es la suma de los impulsos, porque eso es lo que veo que se conserva. Todo esto que estoy diciendo ahora, lo estoy definiendo a sabiendas del resultado que tengo. Entonces le pongo un nombre, lo defino para una partícula, y ahora lo voy a definir para el sistema del número arbitrario de partículas. Todo eso a la vista del resultado que tengo. Entonces, para un sistema de n partículas, o sea, de un número arbitrario de partículas, definimos el impulso total del sistema, lo voy a escribir con mayúscula, como la suma sobre todas las partículas de sus impulsos lineales individuales. ¿Okay? Entonces ese es el impulso lineal de un sistema de partículas, una cantidad aditiva. Otra cantidad aditiva que ya conocemos de antes es la masa. La masa de un sistema de partículas es simplemente la suma, porque entendiendo la masa como la cantidad de materia, si yo tengo dos partículas, ¿qué masa tiene ese sistema de dos partículas? La suma de las masas, diría cualquiera de nosotros. Entonces, hasta ahí tengo mi primera ley de conservación. Lo que puedo es tratar de que se me vuelva más intuitiva, de que sea una cantidad física que le encuentre haya ciertos conceptos sobre el problema que yo lo pueda ver a través de esta cantidad. No hay que olvidar que el impulso lineal no es automáticamente una constante, sino que
hay que mirar el resultado. Solo si el sistema está aislado, o sea, si no hay nadie ejerciéndole fuerzas desde el exterior, es que esta cantidad se va a conservar. Hay un concepto útil vinculado con el impulso lineal, que es el concepto de centro de masa. Esto es como un subtítulo dentro del capítulo de impulso lineal. Y vamos a ver a qué se refiere. Si yo tengo, entonces vuelvo, acá hay una trampa que estoy haciendo yo, ¿no? O sea, yo les mostré un sistema de dos partículas, en el cual hicimos todas las cuentas en detalle, y de repente puse un n, entonces hay una generalización que yo estoy poniendo, que no demostré, pero bueno, ese es el ejercicio que les paso a ustedes para que lo intenten, y en todo caso la próxima vemos qué les dio, si pudieron obtener un resultado o qué. Mientras tanto yo lo estoy usando. Con este truco de escribir la aceleración, bueno, me falta pizarrón, pero el truco de escribir la aceleración como derivada de la velocidad y poner la masa dentro de la derivada, vamos a ver que hay una noción útil que tiene que ver ya no con la velocidad, sino con la posición. Y entonces para eso voy a hacerlo para dos partículas porque es más fácil hacer la cuenta, más compacto. Pero acá lo mismo, esto se extiende a n. Bueno, esta es la definición. Si yo tengo un sistema, como el que estaba dibujado recién, un sistema de dos partículas, el impulso lineal del sistema, digamos, el impulso lineal del sistema va a ser este. Habrá que ver si se conserva o no se conserva, pero siempre puedo definir el impulso lineal. Si no se conserva, esta cantidad es más o menos inútil. Entonces uno va a utilizarlo, se acuerda del impulso lineal en aquellas circunstancias donde esta cantidad se conserva. Pero lo puedo definir siempre. Sabemos también que las velocidades de cualquiera de estas dos partículas son derivadas de la posición de esas mismas partículas. Entonces uso ese resultado. Y además el hecho, de nuevo, que M1 y M2 son constantes. Constantes en el tiempo, o sea, mientras el sistema evoluciona, la masa de la partícula permanece constante. Habrá situaciones donde esto no sea cierto. Hay ejercicios en la guía donde vamos a ver eso. O sea, si yo tengo el objeto que estoy estudiando es un carrito que tiene arena o algo adentro, y mientras el carrito se mueve y va perdiendo arena, la masa de ese carrito, de ese objeto, no es constante, y en ese caso habrá que revisar. Por eso lo pongo explícito. Donde la masa no sea constante, esto que estoy por escribir no será cierto, y habrá que ver en ese caso qué hacemos. Pero bueno, supongamos que lo es, y entonces vuelvo a hacer obtener más o menos este resultado, porque fíjense, si B1 puedo poner TR1 a dt, y M1 es constante, lo puedo poner dentro de la derivada. Y lo mismo, por supuesto, para la partícula 2, y de nuevo, la suma de derivadas es la derivada de la suma, de manera que acá puedo poner la derivada, una sola gran derivada de M1 por R1 más M2 por R2. Y a la luz de esto, entonces voy a definir una nueva cantidad, que es la posición del centro de masa. Ahora vamos a ver para qué rédito tengo con esa definición, pero y después vamos a tratar de ver geométricamente qué es el centro de masa de un sistema. Voy a definir el R del centro de masa, que es 1 por sistema, ¿no? Acá tengo mi sistema de dos partículas, voy a definirle su único centro de masa, como esto que está en el paréntesis, sobre la masa total.
Por lo pronto, para que esta cantidad que estoy definiendo tenga unidades de longitud. ¿Qué gano con eso? Definido es, digamos, lo defino porque sí, porque puedo hacerlo. Ahora vamos a ver por qué tiene sentido. Definido así, el paréntesis que tengo acá arriba es el numerador de esta definición. Es decir, que el numerador lo puedo reemplazar por la suma de las masas, o sea, la masa total del sistema, por la posición. O sea, pongo M1 más M2, que es la masa total del sistema, por R del centro de masa. Y ahora borro acá abajo. La masa total, así como defino la posición del centro de masa, que es una sola cantidad, es una posición, ahora vamos a ver qué, una sola posición para el sistema, una especie de posición promedio. Fíjense que R1 y R2 son las posiciones de cada partícula, y esto tiene la facha de un promedio, lo que se llama un promedio ponderado. No es R1 más R2 sobre 2, que sería la posición promedio, sino que va ponderado, o sea, pesado por su masa. Este promedio le va a dar más peso al término que tiene mayor masa. Pero así como defino esto, decía, puedo definir también una masa única para el sistema, que sería simplemente la suma. Llamo M mayúscula a la masa del sistema, que también, como vemos, es aditiva. Entonces, definido así, y además yo sé que la masa es constante, la suma también, lo puedo sacar afuera de la derivada. Entonces, fíjense que queda, con esas definiciones, el impulso del sistema, P mayúscula, queda la masa total del sistema, que la pongo ahí afuera de la derivada, por la derivada de R del centro de masa. Lo había puesto abajo el índice. Ahora, si R de centro de masa, que todavía no sé dónde está, pero es una posición. Si yo tengo una posición R mayúscula, su derivada en el tiempo será la velocidad de esa posición, de ese punto que todavía no sabemos dónde ubicar, pero esto será su velocidad. Y la voy a llamar la velocidad del centro de masa. ¿No? Simplemente porque la derivada de una posición es una velocidad. Quiere decir, fíjense, que para el sistema, si yo recurro a la noción de centro de masa, y digo, ahí hay un punto promedio que está, la partícula 1 está acá, la 2 está allá, el centro de masa, ese promedio está en algún lado, entre las dos, y como la partícula 1 se mueve y la 2 se mueve, luego ese promedio también se mueve, ¿no? Si esto R1 en función del tiempo, y R2 en función del tiempo, R grande es una gran función del tiempo, que entonces se mueve, este punto ficticio, este punto promedio se mueve, y como el punto de ese promedio se mueve, le puedo definir una velocidad, que es esta. Ahora, fíjense que con ese concepto adicional, obtengo que el impulso del sistema de dos partículas, es igual al producto de la masa total del sistema por la velocidad de ese punto promedio, como si fuera el impulso de una partícula. Eso está piola, ¿no? Está bastante útil. Es decir, esto yo lo hice para 2, es fácil ver lo mismo que vengo diciendo, que si fuera en n, pasaría lo mismo, no cambiaría nada. Acá, en todo lugar donde hay una suma de dos términos, habría una suma de n términos, pero todo el resultado sería que el impulso lineal del sistema sería igual a la masa total del sistema, que es la suma de las masas, por la velocidad de ese punto promedio, que es el centro de masa. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde está el centro de masa? El centro de masa se encuentra, lo voy a afirmar primero y ahora lo demostramos. El
el centro de masa se encuentra entre las partículas, en la recta que pasa por ambas partículas. En la recta que pasa por ambas partículas, ¿no? Imaginen ustedes, las dos partículas se moverán, siempre hay una recta que se puede trazar, que pase por ambas, que pasa por las partículas, y más cerca de la más masiva. Pueden ver que si, por ejemplo, si las masas fueran iguales, supongamos que M1 y M2 son iguales, si M1 y M2 son iguales, acá diría 2M, y acá diría M, y acá también, entonces M sobre 2M diría 1/2, y acá también, es decir, si las masas fueran iguales, la posición del centro de masa sería R1 más R2 sobre 2, o sea, exactamente el promedio geométrico. El centro de masa estaría exactamente en el punto que pasa por las partículas, como las dos tienen la misma masa, de acuerdo a esto, estaría exactamente entre las dos, equidistante de las dos. Y si no, estará cerca de la más masiva, eso es lo que digo, para dar una idea geométrica, y ahora lo probamos. ¿Puedo borrar? ¿Me dejan borrar o...? Hasta acá. Hola, no sé si se escucha. Uy. Suena el teléfono, perdón. Borro hasta acá, entonces. ¿Y para qué? Para mostrar este resultado. El profesor nunca se dio cuenta de que nos tenía muteados. Pensé que la llamada era alguno de la Para ese cátedra. resultado necesitamos otro dibujo. Sí, yo también. Profe, O sea, tendría que decir que no nos escucha escuchás, él, Daniel? Claro, y lo Daniel. pero bueno, está bueno el dramatismo. Claro, así piensa que toda la clase no lo escuchamos y se asusta. bueno, sí, yo no los escucho, es cierto. Está bien, entiendo. Hubiese sido más dramático eso, no lo escuchamos. A ver si alguien me habla. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, hagan todas las preguntas que no... Perdón, Daniel, que te Ok, estaba ¿qué es llamando yo. masa? ¿Cómo? ¿Qué es masa? ¿Qué es qué? ¿Masa? No te entiendo. Pregúntame de vuelta. La masa del sistema. La masa del sistema es la suma de las masas. Bueno, acabo de borrar. Che, disculpen. Alguien había hecho una pregunta también de Vamos. cómo se vincularía esto con relatividad. No mucho. No mucho. Volvemos a la mecánica clásica newtoniana. Es decir, todo esto tiene una contraparte relativista, pero por ahora dejemos eso a un costado. La masa del sistema es la masa total del sistema. O sea, si tengo varias partículas, y como la masa es una cantidad aditiva, sumo las masas y esa es la masa total del sistema, que llamé M mayúscula. ¿Qué relación tiene esto con la relatividad? Bueno, cuando estemos tratando con sistemas de referencia moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz, vamos a tener que encontrar una definición del pulso lineal relativista,
Pero por ahora dejemos eso de lado, volvamos a los movimientos lentos respecto de la luz, que son la gran mayoría de los problemas cotidianos que nos rodean. Y no sé si había alguna pregunta más. Discúlpeme, porque yo por un lado no puedo seguir el chat y a la vez venir hablando, y resulta que no los escuchaba, así que... si Yo tengo una duda. Sí, dígame. Cuando en centro de masa igualó, bueno, sacó la derivada de la posición, decía que era la velocidad, eso lo entendí. Sí. El tema es que no entendí la parte de por qué igualó la derivada de la posición sobre dt a la derivada de m1 más m2 por la posición del centro de masa. O sea, ¿por qué se puede establecer esa igualdad? No entendí. Porque por razones parecidas hice algo muy similar antes con la aceleración y la velocidad. O sea, por un lado uno tiene que P es M1 V1 más M2 V2, y V1 y V2 son derivadas de la posición. Eso es cinemática, es la definición de velocidad, básicamente, en este caso para cada una, ¿no? V1 es dr1 dt. Y lo mismo para la 2. Y acá, como las masas las supongo constantes, la masa la puedo poner acá dentro de la derivada. M1 y M2 son constantes. Entonces escribo esto. Lo puedo poner adentro porque total es lo mismo ponerlo adentro que afuera porque es constante. Y lo mismo hago. Y si hubiera más partículas, hago lo mismo en todos los términos. Y ahora simplemente que la suma de derivadas es la derivada de la suma. No sé si es esto lo que me estabas preguntando. Claro, esa parte la entendí. Lo que hizo después es igualar ese último resultado a la derivada de m1 más m2 por Sí. el R del centro de masa. Ese último igual Bueno, no lo entendí. porque yo tenía acá dos definiciones. Acá tenía dos definiciones. Una que R del centro de masa es el producto, la suma de los productos de masas por posiciones. Y acá tengo la masa total, la M1 más M2, que lo dimos en llamar la masa total. Y entonces lo que tengo dentro del paréntesis, en la cuenta que vengo haciendo, es el numerador, que es igual al producto de M grande por R grande. Ah, genial, genial, ahí entendí. Muchas gracias. No por nada. Y después saqué esto como si cada masa es constante, la suma también, entonces lo saco afuera de la derivada. Y lo que queda es de R a dt. Profe, si en el centro de masas no hay nada, no hay ninguna partícula, ¿de qué sería el análisis ese? Buena pregunta. Nada, ahora vamos a ver. No va a haber nada. Si mi sistema son dos partículas puntuales, el centro de masa cae donde no hay masa ahí. Es un punto geométrico que está definido por esta relación. Ahora vamos a ver dónde queda ese punto exactamente. Pero no importa. En tanto, yo puedo hacer esa abstracción. Las partículas se mueven. En cada momento que yo quiera, saco una foto de ese sistema, hago este cálculo, y lo que afirmé acá al final, es que el punto ficticio queda entre las dos partículas, tanto más cerca de la más masiva, cuanto mayor sea su masa, y nada, es un punto ahí abstracto, y las partículas, entre t y t más delta t, las partículas se vuelven a mover, vuelvo a calcularlo, entonces siempre hay un punto ahí, geométrico, donde no hay materia, pero que representa la posición promedio de mi sistema en todo momento, y ese punto geométrico que se mueve, le puedo medir la velocidad, como su derivada,
Y entonces tengo definida la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa. Tiene sentido matemático. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de la posición de ese punto. Y bueno, no lo vimos, pero también va a pasar que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, si yo puedo perseguir ese punto en el tiempo, más allá de que no haya masa, va a representar las propiedades de movimiento de las dos partículas donde sí hay masa. Suena un poco abstracto, pero no es para nada lo más abstracto que van a ver en esta carrera, ni siquiera en esta materia. No sé si se entiende que uno puede construir ese conocimiento de que hay un punto donde no hay materia, de todas maneras es representativo del movimiento de las partículas. ¿Sí? No sé si contesté o... A veces la respuesta no es 100% satisfactoria. Pero bueno. Sí, me quedó claro. Bueno, entonces, sí, disculpen que no me daba cuenta, con razón iba rápido, bueno, nadie preguntaba nada. Bueno, voy a borrar esto que hice recién, que es solo es una reescritura de lo que ya había hecho antes. Lo que quiero mostrar, antes de hacer un pequeño intervalito, es dónde queda el centro de masa. Yo afirmo que queda en la recta que pasa por ambas partículas y más cerca de la más masiva. Entonces, para hacer eso necesito pizarrón y un dibujo. Borro acá. Entonces vuelvo a dibujar mis dos partículas, M1, M2. Hagamos ahora sí, un sistema de referencia que todavía no hicimos hoy. Y bueno, y el vector posición de la partícula 1, por supuesto, respecto de ese sistema de referencia, R1. Vector de posición de la partícula 2. Y ahora voy a dibujar el vector resta de esas dos posiciones. R1 menos R2 o R2 menos R1. R2 menos R1. Este vector que voy a llamar delta mayúscula R, que es R2 menos R1. Ustedes saben que la resta de los vectores de posición tiene el extremo en el vector que va sumando y el origen del vector en el vector que va restando. Entonces, muy bien. De manera que, bueno, obviamente R2, por ejemplo, es R1 más, si sumo acá, R2 es R1 más delta R. Delta R es este vector. Ese vector delta R, tal cual corresponde a una recta de vectores, está en la recta que pasa, necesariamente está en la recta que pasa por ambas partículas. Y por otro lado, tengo la definición del centro de masa, el R del centro de masa, que es, lo escribí recién por segunda vez, es M1 R1 más M2 R2 sobre M1 más M2, que voy a poner directamente M grande. M grande es M1 más M2. Pero ahora voy a reemplazar R2 por lo que tengo escrito arriba, que a su vez obtuve de acá, ¿no? ¿Por qué hago todo eso? Porque tengo el vector delta R, que es está en la recta de acción que pasa por ambas partículas, de manera que me sirve porque yo afirmo que la posición del centro de masa está sobre esa misma recta. Entonces reemplazo R2 por
lo que veo ahí arriba, M1R1 más M2 por esta suma. Y bueno, ahora distribuyo acá el producto. Fíjense que me va a quedar M2 por R1 y otro término, pero entonces hay dos términos con R1, que son este y este, y me va a quedar M1 más M2 por R1. Pero M1 más M2 es M. Es decir, que una vez que haga la distributiva me va a quedar, fíjense, M1, acá me van a quedar tres términos arriba, ¿no? Los dos primeros son M1 por R1 más M2 por R1. Saco factor común R1, me queda M1 más M2, que es exactamente el denominador. Entonces se cancela, me va a quedar R1. Los dos primeros términos son estos. Y el último me queda M2 por delta R sobre M. Entonces, fíjense que ya está. Esto me dice que la posición del centro de masa es R1 más este otro vector, que es una fracción de delta R. Digo, es una fracción menor que 1, porque esto es M2 sobre M1 más M2. O sea, este cociente siempre es menor que 1, ¿no? Porque es M2 sobre la suma. Entonces, ¿dónde lo ubico? R1, tengo que ir acá, tengo que sumar vectores, entonces R1, y después a lo largo de delta R, esta fracción, M2 sobre M1 más M2. Y bueno, no sé, estará en algún lado, digamos que por acá. De manera tal que ese vector, acá, ese vector delta R lo hago a cada parte. Y después tendré este vector, que es una fracción de aquel, M2 sobre M1 más M2. Ahí depende de los valores numéricos de M1 y de M2, justamente. Por lo pronto son vectores paralelos, obviamente. Este es más corto porque va multiplicado por un factor menor que 1. ¿Cuánto menor que 1? Bueno, depende de si M2 es mucho más chico que M1. Si M2 es mucho más chico que M1, este cociente es mucho menor que 1. Y entonces esto es muy corto. Estoy por acá. Eso si la masa M2 es muy chica. Si la masa M2 es muy chica, el centro de masa está muy cerca de la más masiva. Y viceversa, si M2 es mucho mayor, si M2 es más grande que M1, mucho más grande que M1, esto da casi 1, o sea que estoy en el extremo derecho, por acá. O sea, el centro de masa se corre hacia la más masiva, tanto más cuanto mayor sea esa relación de masas. Entonces, por ejemplo, si esto es la Tierra y la Luna, el centro de masa del sistema Tierra-Luna está mucho más cerca de la Tierra. De la misma manera, el centro de masa del sistema Sol-Tierra está mucho más cerca del Sol. ¿Ok? Supongamos que la Tierra y la Luna estuvieran aisladas. No es el caso, pero supongamos que la Tierra y la Luna, en vez de estar en el sistema solar, estuvieran aisladas. Aisladas quiere decir, en el universo tengo la Tierra, la Luna, y básicamente nada más, o cualquier cosa, cualquier estrella y demás que yo vea está muy lejos. Entonces lo puedo considerar aislados, o sea, sobre la Tierra y la Luna no hay nadie externo que le ejerza fuerzas. ¿Qué puedo decir del sistema, del centro de masa de la Tierra y la Luna? ¿Otra vez no me escuchan? En principio era mismo, que va a estar más cerca de la Tierra que de la Luna. Claro, pero ¿y cómo se va a mover? Ese punto ficticio, ¿cómo se va a mover? Si está ¿En línea recta? Con MRU.
Claro, con MRU. Eso tiene que ver con lo que dijimos antes. Si el sistema está aislado, o sea, si no hay fuerzas externas, si a la Luna nadie le ejerce fuerza salvo la Tierra, y lo mismo, a la Tierra nadie le ejerce fuerza salvo la Luna, ese sistema está aislado y el centro de masa se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme, porque el impulso lineal se conserva, y el impulso lineal de este sistema Tierra-Luna es el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa. Si eso es constante, la velocidad del centro de masa es constante. Entonces el centro de masa del sistema Tierra-Luna se mueve a velocidad constante. Esa sería la conclusión. Es muy importante, si fuera cierto, ¿no? La Tierra y la Luna, en cambio, no. La Tierra y la Luna tienen esa fuerza de interacción, es gravitatoria, entonces, como ustedes saben, la Luna seguiría orbitando alrededor de la Tierra. En realidad eso mismo está mal dicho. La Luna va a orbitar alrededor del centro de masa. Lo que pasa es que como el centro de la relación de masas hace que la Tierra sea mucho más masiva, entonces en la práctica parece como que la Luna orbita alrededor de la Tierra. La Tierra en realidad orbita alrededor del centro de masa, pero como le queda muy cerca, ni nos damos cuenta. Ese sistema de rotación, básicamente de la Luna alrededor de la Tierra, sigue ocurriendo. Pero el centro de masa entre los dos se mueve con línea recta. ¿Pueden imaginar ese movimiento, ese sistema? Eso es lo que pasaría. No es el caso porque, por supuesto, estamos cerca del Sol. El Sol ejerce una fuerza importante sobre la Tierra y también la Luna, que obliga a la Tierra a orbitar alrededor del Sol una vez por año. Y bueno, eso no es una pequeña diferencia importante, pero podríamos hacer lo mismo. Si el Sol y la Tierra los podemos considerar aislados, el centro de masa del sistema Sol-Tierra se movería a velocidad constante mientras la Tierra sigue orbitando alrededor del Sol. Bueno, una pregunta. Intervalo de 5 minutos, son las 10, hasta 10 y 5. Si hay preguntas, los escucho mientras tanto, pero los que quieran desconectarse 5 minutos, nos vemos en un ratito. Te escucho. Vale. No sé si había una pregunta. Sí, es nada más de curiosidad igual. Entonces, que la Tierra gire en su propio eje es consecuencia de eso, de que el centro de masa esté demasiado cerca de ella. No, que la Tierra tenga una rotación alrededor de su eje no tiene nada que ver con la Luna, ni con el Sol, tiene que ver con la cantidad que vamos a ver ahora, que es el impulso angular. Vale. No tiene que ver. Pero el centro de masa está fuera, ¿no?, de lo que es la Tierra. O sea, está entre la Tierra y la Luna. Y hagan la cuenta. Buscan en Wikipedia masa de la Tierra, masa de la Luna, ponen un sistema de coordenadas, por ejemplo, centrado en la Tierra, y calculan la posición del centro de masa. ¿No? Claro. Y una consulta. Como el momento lineal era un vector, o sea, ¿podemos ubicarlo en un gráfico así? Sí, lo voy a hacer, lo hago. Ah. La Tierra, la Luna, un sistema de coordenadas, ya que estamos, X en esta dirección, centrado en la Tierra, y eso es todo lo que preciso. Entonces la posición del centro de masa, ¿cuál es? Bueno, va a apuntar en X porque las dos partículas están en X. ¿Y qué es? La masa de la Tierra por la posición de la Tierra, que es 0, en este sistema de coordenadas. La masa de la Luna por la posición de la Luna, la distancia Tierra-Luna, que no conozco la posición de la Luna, hay que buscarla. Bueno, no, esto es un escalar. Acá yo ya sé que, porque elegí las coordenadas para eso, la posición del centro de masa va a estar, como vimos, ¿no?, en esta recta, o sea, en el eje X, entonces le pongo el versor X, y después es el producto de la masa de cada partícula por su posición, la Tierra está en el centro, más la masa de la Luna por la posición de la Luna, sobre la masa de la Tierra, más la masa de la Luna. Eso da, y bueno, la masa de la Luna sobre
la suma de las masas por la posición de la Luna, que no sé a qué distancia está. La masa de la Luna sobre la masa de la Tierra más la masa de la Luna, esta fracción. ¿Cuánto más chico que 1 es esto? Por la posición de la Luna en la dirección X. Y bueno, con estos 3 datos se hace la cuenta. Profe, una consulta. Sí, Eh, eso de que la posición del centro de masa va a tener MRU si no hay fuerzas externas en el sistema, ¿vale para cualquier sistema de referencia sí, inercial? sí. Pero claro, esa velocidad va a ser constante, pero va a ser distinta en distintos sistemas de referencia. Claro, pero digamos, el movimiento va a ser siempre MRU. No, porque yo me imagino, no sé, un sistema de referencia, ponele que en el que la Tierra esté girando y la Luna esté girando alrededor, y no me imagino un movimiento rectilíneo uniforme si la Luna gira alrededor de Sí, la Tierra. bueno, ahora te lo dibujo. Vos tenés. Igual, profe, en ese pero caso bueno, estarían los dos será girando cuestión. alrededor del centro de masa, no la Luna alrededor de la Tierra. Si esta es la posición del centro de masa, Es verdad eso. esta es la posición del centro de masa, la Tierra, que, bueno, ¿ya hicieron la cuenta esta? No. Nadie hizo. Yo no puedo estar mirando Wikipedia y hablando al mismo tiempo. Háganlo, qué sé yo. Pero bueno, va a dar, el centro de masa va a dar muy cerca de la Tierra, no sé si dentro de la esfera terrestre o no, pero no importa, es una anécdota. Entonces la Tierra va a ser una cosa así, y la Luna va a ser una cosa así. Y esto va a ir girando. La Tierra va a seguir por acá y la Luna va a orbitar. Y acá lo mismo. No sé, el dibujo es muy feo, ¿no? Pero Ok, ahí ya entiendo. Sí, ahí es lo que dijo. si te imaginas, olvídate, suponete que el centro de masa está justo en el centro de la Tierra, y que en realidad solo orbita la Luna orbita alrededor de la Tierra y la Tierra se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. En el límite sería eso, si la Claro, sí. Tierra fuera Bueno, infinitamente más grande. muchas gracias, profe. Sí. El resultado se me dio 4.672,8. Todo esto. $72,8, sí. Kilómetros. Ahí, ahí está mucho más cerca de la Tierra. Sí, No, 4.672,8. Ahí va. kilómetros, supongo. Sí. ¿Y el radio de la Tierra? Era 2600 y algo, creo. O sea que está en las inmediateces. 6.000. No, 6.470. 6.400 kilómetros es el radio terrestre, así que esto está dentro de la Tierra. Es decir, que la Tierra solamente se mueve un poquito así, de manera que ese centro nunca se sale. Y si el centro se mueve a velocidad constante, la Tierra hace esto que dibujé yo, así, se mueve un poquito. Orbita en realidad. El centro de la Tierra orbita alrededor del centro de masa. O sea, se mueve un poco, qué sé yo. La Luna hace todo lo demás. Es lo mismo Desde que ahí- es lo mismo que el Sol cuando orbita alrededor de la galaxia, más o menos. Claro, lo mismo que la Tierra alrededor del Sol es otro tanto. La Tierra orbita alrededor del Sol una vez por año, como ustedes saben. La Tierra hace casi todo, el Sol se moverá un poquito. Se puede hacer si en vez de Tierra y Luna fueran Tierra y Sol, se puede hacer esta misma cuenta. Ahí estaría súper adentro del Sol el centro de Y masa. claro, y tiene que ver con estos 3 parámetros, la masa de uno, la masa del otro y la distancia. De ahí vienen las órbitas elípticas, ¿no? De que son. No. No, Ok. la órbita elíptica que uno calcula para la Tierra y alrededor del Sol, o la Luna alrededor de la Tierra, en realidad se calcula
se puede calcular en el límite en donde la masa del más pesado es infinitamente grande. O sea, en ese límite, que es más o menos, está más o menos bien. O sea, si yo supongo que la masa de la Tierra es infinita, entonces la posición del centro de masa está en el centro de la Tierra y listo, me saco ese problema encima. Todo este movimiento, pequeño movimiento de la Tierra me lo saco encima y obtengo que la órbita de la Luna es elíptica. Y si lo hago con el Sol y la Tierra, lo mismo. De todas maneras, ese problema, que es un problema de dos cuerpos, o sea, se llama problema de dos cuerpos, o sea, dos partículas con una fuerza de interacción, se puede resolver en forma exacta. Ustedes lo van a ver en mecánica más adelante cómo se resuelve. No es que sea muy difícil, lo podríamos ver acá, pero ese problema se resuelve de manera exacta. Exacta quiere decir, el problema de dos cuerpos con masas M1 y M2, uno obtiene la posición en función del tiempo de las dos partículas. O sea, obtiene lo que hace la Luna, obtiene lo que hace la Tierra, por más que sea modesto. Todo eso se puede resolver en forma rigurosa. Para cualquier fuerza, por otro lado, en este caso gravitatoria, si hubiera otra interacción también, eso se resuelve. Es de los pocos problemas de física que se puede resolver en forma rigurosa y exacta. Bueno, Profe, sí, última pregunta y seguimos. Sí, no entiendo a nivel teórico qué significa impulso lineal. es eso que se conserva cuando el sistema está aislado. Parece que te estoy bromando, pero no es así. El impulso lineal nace de lo que vimos recién en el pizarrón, de que bajo ciertas condiciones, que son las de no haber fuerzas externas, esa cantidad es constante. Entonces a partir de ahí nace la necesidad de esa cantidad, de ponerle un nombre y de tratar de intuir qué significa. El qué significa, bueno, lo escribí varias veces y lo borré otras tantas. En un sistema es la masa por la velocidad del centro de masa. También esta cantidad la obtuvimos de sumar los impulsos lineales de cada partícula, pero en definitiva vimos que vale esto. Si uno logra intuir qué es un centro de masa, es ese punto geométrico, ficticio, donde en el centro de masa, si voy y pongo una lupa, no pasa nada, ahí es un punto geométrico donde ni siquiera hay masa. Pero si yo logro intuir ese centro de masa como un punto cuyo movimiento es relevante, obtengo que el impulso lineal del sistema es esto, simplemente el producto de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Si esas dos partículas, supónganse la Tierra y la Luna, la Tierra, la Luna orbitando alrededor y el sistema moviéndose a velocidad constante, estuvieran muy lejos, yo no vería, o sea, ni siquiera por ahí con un telescopio vería que son dos partículas. Pero por ahí sí veo una cosa que se mueve a velocidad constante. Y eso pasa bastante. Uno por ahí no resuelve con el ojo o con el telescopio qué es eso que se está moviendo y se mueve a velocidad constante. Es el movimiento, ahí no sé si pueden, supónganse dos estrellas que brillan y que forman lo que se llama un sistema binario. Entonces, el centro de masa de las dos estrellas se mueve a velocidad constante y cada una de las estrellas orbita alrededor del centro de masa común. Pero si eso está muy lejos, yo ni siquiera veo si son dos estrellas. Lo que yo voy a ver es una nebulosa brillante que se mueve. Ahí estoy viendo el centro de masa moviéndose a velocidad constante. Básicamente porque no logro resolver las dos partículas que lo componen. Entonces ahí... Y si hay fuerzas externas, entonces no hay impulso lineal. Sí, hay impulso lineal, pero no se conserva. Ah, ok. Siempre hay impulso, siempre puedo definirlo. Lo que pasa es que si no se conserva, no me va a ayudar de mucho. Bueno, sigo un rato. A ver... Vamos a ver, hasta acá entonces es el impulso lineal, es hasta acá digo, pero después hay montones de problemas en la guía para
resolver y que esa noción de impulso lineal se vuelva un poco más intuitiva. Vamos a ver la otra cantidad, otra de las cantidades que se conserva, que es el impulso angular. Entonces habíamos puesto A, ahora ponemos B, impulso angular. Antes de ir a lo que es el impulso angular en sí, quiero introducir esto, la ley de interacción fuerte. Que es lo siguiente, la ley de interacción, que es la tercera ley de Newton, que dice para dos partículas F2,1 igual a menos F1,2, uno sabe esto, bueno, podemos hacer el dibujito alusivo. Todo lo que dice esto es que si dibujo una de las fuerzas, la fuerza que la 1 le ejerce a la 2, por ejemplo acá, el par de interacción, o sea, la que la 2 le ejerce a la 1, que tiene que existir, tiene que tener igual módulo, dirección y el sentido opuesto, dice, todo eso dice esto, no obliga a que la fuerza esté en la dirección de la recta que pasa por ambas partículas. O sea, este vector es menos este, pero, o sea, este es F2,1, que es igual a menos F1,2. Este dibujo, por ejemplo, cumple la ley de interacción de Newton. Uno en general no hace esto, uno dibuja las fuerzas así. Pero en interacción de Newton, ¿no era que tenían que estar sobre la recta o lo entendí mal? En general, la realidad es que la naturaleza dice que sí, pero Newton no dijo eso, solamente okay. Decir Okay. esto no obliga a que las fuerzas... Esta es la ley de interacción. No sé si lo entendiste bien, pero no es lo que dice Newton. La ley de interacción, nada. No sé si me explico. Estas dos fuerzas que no están alineadas cumplen con esto. Porque un vector es menos el otro. La ley de interacción fuerte le agrega el requerimiento de que ese par de fuerzas esté en la dirección de la recta que pasa por ambas partículas. Entonces es como que hago el mismo dibujito, pero la versión fuerte... Perdón. Obliga a esto. La fuerza que la 2 le ejerce a la 1 es igual a menos 1,2, F1,2, y esta es la fuerza que la 1 le ejerce a la 2. Pero además, este par de fuerzas es paralelo a delta, lo que llamamos delta R hace un rato. ¿Quién es delta R? Es R2 menos R1. Este vector. Bueno, acá se me mezcla, perdón. Esto es delta R. Esta es el par de interacción de este. Entonces, esta ley es de interacción fuerte. Digamos que acá tengo dos versiones, la de Newton original, que es solamente cuando vimos la tercera ley de Newton solamente dijimos esto. Lo que quiero decir es que esto podría habilitar esta situación. Que la fuerza que me ejerce un planeta no vaya hacia el planeta, sino que vaya para algún lado,
con tal que el par de interacción sea menos el vector anterior, valdría igual. La ley fuerte es donde además los obligo a estar en la recta que pasa por las partículas. Entonces lo que vamos a hacer es exigir la interacción fuerte. Por ahí es una aclaración innecesaria. Si todos ustedes, cuando Newton dijo esto, entendieron esto, está bien, pero acá hay un agregado que no estaba dicho explícitamente, que es que las fuerzas son paralelas al vector que pasa por ambas partículas. Pero lo va a obligar a estar sobre esa recta y se va a mantener siempre el módulo, la intensidad, todo eso. No es que se proyecta o algo en la recta. Claro, la interacción en fuerte es esto, y además, o sea, esto que es todo lo que dijo Newton. Y que F2.1 o F1.2, cualquiera de las dos, porque son antiparalelas, sea paralelo a delta R. Esto es la interacción fuerte. Le agregamos esto explícitamente, porque no estaba dicho. No porque lo decretemos nosotros, sino porque las interacciones en la naturaleza parecen cumplir esto. O sea, Pero no hay ningún caso de interacción como el de arriba. hay algunos, pero en realidad es mejor verlo más adelante puntualmente por qué pasa eso, con lo cual en realidad sería una discusión que no quiero dar ahora en Física 1. Pidámosle a las interacciones con las que nos vamos encontrando que cumplan con el principio fuerte, con la ley fuerte de interacción. O sea, que además de que una es menos la otra, actúan en la dirección de la recta que pasa por ambas partículas. La enorme mayoría de las interacciones cumplen con esto. Más adelante van a ver que en algún caso parece no cumplirse, pero en realidad es solamente un efecto aparente. Entonces, para no complicarnos, supongamos que siempre se va a cumplir esto. Entonces, si se está cumpliendo el principio de interacción fuerte, entonces delta R es R2 menos R1, ¿no? Delta R es R2 menos R1. Si estos dos vectores son paralelos, o sea, cualquiera de las fuerzas, o sea, lo mismo puedo poner F2.1 que F1.2. Si uno es paralelo, el otro también. Cualquiera de esas fuerzas es paralela o antiparalela, quiero decir, está alineada con delta R, que es el vector que tiene origen en una partícula y extremo en la otra, eso es delta R. R2, así como lo definimos, es R2 menos R1. ¿Qué puedo decir del producto vectorial? R2 menos R1, producto vectorial con cualquiera de las dos, F1.2. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el producto vectorial de vectores paralelos? 0, ¿no? 0. Muy bien. Creo que es la primera vez que estamos usando producto vectorial. ¿O no? Bueno, no estoy seguro. En cualquier caso, si ustedes... Lo usamos sistemas para- no No, inerciales. lo usamos para sistemas no inerciales. Sí, tienes razón. Bueno, entonces iba a decir que si necesitan hacer un repaso de cómo opera el producto vectorial entre vectores, este era el momento, pero en realidad ya lo hicieron. Entonces, si estoy diciendo, porque el principio fuerte me lo dice explícitamente, que el vector de posición relativo entre dos partículas, delta R, es paralelo o antiparalelo a la fuerza de interacción, entonces es lo mismo que decir que el producto vectorial vale 0. Ahora acá distribuyo esta resta con el producto, entonces me va a quedar R2 por F1.2, F1.2 menos R1 por F1.2, pero
lo que me conviene ahora es decir que F1,2 es menos F2,1. F1,2, que es uno de los pares de interacción, es igual a menos el otro, ¿verdad? Entonces reemplazo. Si acá voy a poner menos F2,1, se va a dar vuelta este signo y va a quedar R2 por la fuerza que la 1 le ejerce a la 2, más R1 por la fuerza que la 2 le ejerce a la 1. Esto va a seguir dando 0, porque es este 0 que está acá. Entonces, fíjense que ahora no solo ya sabíamos que la suma de las fuerzas internas daba 0, F1,2 más F2,1 vale 0, eso ya sabíamos, ya lo usamos. Pero ahora resulta que el producto vectorial del vector posición por la fuerza también es 0. Entonces eso hace sospechar que tal vez haya otra ley de conservación distinta del impulso lineal. Para lo cual, en esa otra ley de conservación, lo que va a importar no es solo la fuerza, sino los productos de posición por la fuerza. Entonces, esta nueva cantidad, que es el producto de un vector posición por un vector fuerza, es lo que se llama el momento de una fuerza, o el torque, que también habrán visto. No es la primera vez que hablamos de esto. Y entonces, nada, hasta acá la ley de interacción fuerte es aclarar explícitamente que un par de fuerzas de interacción, no solo una es menos la otra, sino que además ambas dos son paralelas o antiparalelas a la posición relativa, o sea, al vector que tiene origen en una partícula y el extremo en la otra. Si son paralelas o antiparalelas, el producto vectorial vale 0, y entonces eso me dice que los momentos de las fuerzas internas, eso sería, pero lo que pasa es que tengo que definir apropiadamente el momento de una fuerza, pero lo que está diciendo este resultado es que el momento de las fuerzas internas también es 0. Entonces vamos a eso. Voy a borrar este cacho. La mitad de arriba. Profe, ¿esto tiene que ver con la cantidad de momento? Esto va a ser en un rato, tenés el momento de una fuerza, tenés el momento lineal o impulso lineal que vimos recién, y enseguida vamos a tener el momento angular. Tiene que ver con eso. No sé qué es la cantidad de momento. Se me ocurren tres candidatos. No sé a cuál te referís, o si te referís a alguno en especial. No, porque lo estaba leyendo de un artículo que se le llama cantidad de momento al producto entre la masa y la velocidad. Cantidad de movimiento, ¿no? Sí, cantidad de movimiento. Ah, no de momento. Sí. Ah, dije momento, perdón. No, está bien. Cantidad de movimiento o impulso lineal o momento lineal es m por b. Ahora vamos a definir el momento de una fuerza. El momento de una fuerza es una definición antes de ver la ley de conservación. Para un sistema de coordenadas, voy a tener una partícula de masa m sobre la cual actúa una fuerza. Pueden actuar más, pero para definirlo me basta con una. Y por supuesto tengo el vector posición de la partícula. Entonces defino el momento de una fuerza como m. El momento de una fuerza respecto del origen O como el producto vectorial de la posición de la partícula por la fuerza. Este es el momento así definido, ¿no? Es una cantidad vectorial, es el resultado de un producto vectorial entre la posición de la partícula y la fuerza que sufre esa partícula.
Una pregunta, nosotros siempre estamos teniendo en cuenta que no hay fuerzas externas para que se conserve el momento, ¿no? Todavía no. El momento lineal empezó y terminó en el intervalo, punto. Ahora estoy tratando de construir una ley de conservación distinta, que va a ser, enseguida van a ver el impulso angular, donde por ahora no voy a suponer que esté aislado ni nada, eso va a surgir como un corolario. Es decir, si el sistema está aislado pasa tal cosa, y si no vamos a ver. Profe, pero que la sumatoria de las fuerzas externas sean igual a cero no quiere decir que no haya. Puede haber y se cancelan también. Claro, lo que quiere decir es literalmente eso, que la suma de las fuerzas externas vale cero. Puede pasar que una fuerza externa sea menos la otra, en ese caso la suma vale cero, y en ese caso se conserva el impulso lineal. Pero tengan en cuenta que el impulso lineal le puse un punto final antes del intervalo y ahora estoy tratando de introducir una nueva ley de conservación, recurriendo a esta definición, el momento de una fuerza. ¿Para qué lo defino? Ahora vamos a ver. Como siempre uno define cosas que no sabe para qué se van a usar. Pero bueno, un poco el anticipo es que en el principio de interacción fuerte obtengo que los momentos, definido esto, me doy cuenta ahora que los momentos de las fuerzas internas suman cero. Entonces, esto se llama momento o torque también, según el libro que consulten. Y entonces ahora escribo mis ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de movimiento que escribí en general, digamos, para dos partículas, que escribí hoy al principio, F1 externo. Voy a dejar lugar porque, claro, si yo escribo las ecuaciones de Newton como las escribí hoy y hago lo mismo que hice hoy, voy a obtener la conservación del impulso lineal de nuevo. Voy a dejar lugar para multiplicar vectorialmente cada término por R. Estoy escribiendo la suma de fuerzas sobre la partícula 1, o sea, M1, y enseguida lo vamos a hacer para la partícula 2. Entonces esta es la fuerza que la 2 le ejerce a la 1, dejo un lugar para multiplicar por R, y acá tengo M1 por A1. Esto escribimos hoy. Y la partícula 2 lo mismo, F2, la fuerza que la 1 le ejerce a la 2, ahora estoy sumando fuerzas sobre la partícula 2. Y lo que voy a hacer para obtener algo distinto es multiplicar vectorialmente a la izquierda. Tengan en cuenta que el producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo multiplicar A vector B que B vector A. Es anticonmutativo, uno es menos el otro. Entonces hay que ser cuidadoso cuando uno multiplica vectorialmente de qué lado lo hace, no necesariamente dan lo mismo. Acá, por ejemplo, daba lo mismo porque esto da 0, pero no es, en general no es lo mismo esto que esto. En este caso sí, porque es 0. Pero entonces tengo mis ecuaciones de Newton, lo que voy a hacer es, esto era sobre la partícula 1, es multiplicar a la izquierda vectorialmente por R1, por la posición de esa partícula. R1 vector, de manera que esto lo voy a llamar el momento externo sobre la partícula 1. Pero bueno, escribo, por supuesto, si pongo eso, tengo que ponerlo en todos los términos. Y cuando escribo la ecuación de Newton para la partícula 2, multiplico por la posición que corresponde, ¿no?, de la partícula 2. ¿Ok? Entonces lo que veo es que la suma de los momentos de fuerza externo más el momento de fuerza interno me da esta cosa, el producto vectorial entre la posición
y la masa por aceleración de cada partícula. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar, y sabiendo ya que todo esto es premeditado, porque ya acabamos de ver que R2 por F1,2 más R1 por F2,1 vale 0, siempre y cuando se cumpla el principio de interacción fuerte, que es el que me dice que las fuerzas son paralelas a la posición relativa, o sea, esto. Y entonces fíjense que esto más esto se va a ir. Lo que estoy sumando ya no son fuerzas, sino momentos de fuerza. Necesito borrar esto. Simplemente tengan en presente que esto más esto va a dar 0 por esto que escribimos hace 10 minutos. Profe, una pregunta. ¿Eso que marcaste recién son productos cruz o punto? No, Pues se ve chiquitito. producto vectorial siempre. Ah, ok. Hay otro... Sí, lo distribuiste nada más del otro lado. Claro. Ustedes saben que hay producto vectorial entre vectores, cuyo resultado es un vector, como el momento. Y hay productos escalares, cuyo resultado es un escalar, de lo que todavía no estamos hablando. Bueno, tengo que borrar esto, pero voy a usar este resultado. Todo esto formalmente es como pasó hoy con el impulso lineal, pero la cantidad que se va a conservar va a ser otra. Simplemente porque estamos multiplicando por la posición y qué sé yo, eso es otra cantidad. Esto da 0. La suma da 0, si el principio es fuerte, que es lo que aclaramos hace un rato. Entonces acá me queda los momentos de las fuerzas externas, la suma de los momentos de las fuerzas externas. R1 por F1 más R2 por F2. La moraleja va a ser enseguida, es decir, si el sistema está aislado, entonces no va a haber fuerzas externas, no va a haber momentos de fuerzas externas. Entonces, a lo que aspiramos es a obtener otra derivada temporal de algo igual a esto, para que formalmente estemos haciendo esencialmente el mismo tipo de cálculo con otra cantidad física. Profe, ¿por qué ahí pudiste tachar el producto en los segundos términos? Por lo que borré y aclaré 2 veces antes de borrar. Yo lo voy a borrar, pero acuérdense que esto... Ah, ok, gracias, ahora me explico. ¿Por qué? Porque por el principio fuerte, si vale... Por la ley Sí, ahí lo vi. de interacción fuerte. Entonces solamente quedan los externos. Y acá, bueno, voy a escribir... Esto lo voy a... Perdón. Me enredé con los colores. Voy a poner la aceleración como la derivada de la velocidad. R1 por... como las masas las voy a suponer, voy a hacer esto, hago 2 pasos en uno, espero que no sea mucho lío, ya lo hice esto. Acá tengo masa por la derivada de la velocidad. Y como la masa es constante, la meto adentro de la derivada. Y bueno, el otro término es igual, así que... Pero fue una pregunta, en el caso de que en nuestro problema la masa no sea constante, ¿eso no lo podemos hacer? No. Okay. Ahora te digo lo que puedes hacer. Acá estoy suponiendo M1 una vez más, ¿no? M1 y M2 constantes. Para hacer este paso, la masa tendría que estar acá afuera, pero la puse adentro si es constante. Si no, lo que hay que hacer es derivar por partes. Ahora voy a hacer eso, pero porque acá todavía no tengo una gran derivada. Yo lo que quiero tener es derivada de una cosa igual a esto. ¿Para qué? Para decir si el sistema está helado, o sea, si esto da 0, esa gran cosa va a ser constante. Que todavía no sé cuál es. Todavía no lo logré, porque R1 no es, claramente, R1 no es constante, así que no lo puedo poner gratis adentro de la derivada. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo pasaría con la masa. Si la masa no fuera constante, no la puedo poner así. Pero lo que sí puedo hacer es usar esa propiedad de la derivada que me dice,
el primer término por la derivada del segundo, si yo tengo, por ejemplo, A por B', un término por la derivada de otro, es igual a la derivada del producto menos la derivada del primero por el segundo, ¿no? ¿Conocen eso? ¿Por qué? Yo no lo sabía. ¿Lo sabías y lo seguís? No. Yo no lo sabía. O sea, ¿de dónde sale esa regla? Va, capaz. Sí, no, si tampoco querés la vi explicarlo. antes. Sí, es la derivada del producto, solamente que separás. Claro, pero da Y vuelta. acá sale A, la derivada de un producto, es la derivada del primer, esto sí lo sabían. Si no, no estarían acá, ¿no? Sí, eso sí. Y bueno, ahora despejás a B', es esto, menos esto. Ah, genial. Ahí lo vi. Gracias. Entonces acá tengo un término son vectores y ahí el producto es vectorial, hay que tener cuidado con eso, pero la regla para la derivación es la misma. Un término por la derivada de otro es igual a la derivada del producto menos la derivada del primero por el segundo. ¿Ok? Entonces hago eso. 2 veces porque son 2 términos. Entonces esto lo escribo como la derivada de R1. Ahora meto todo en el producto, pero el producto es vectorial. Lo voy a poner acá abajo. O sea, esta es la derivada del producto, R por MB. Y como el producto es vectorial, lo indico claramente, pero vale lo mismo que el producto tradicional. Menos, tengo que poner, esto no termino acá, eso es esto. Tengo que poner menos la derivada del primer término por el segundo. El primer término es R1, la derivada. Por el segundo sin derivar, M1B1. ¿Ok? Estos dos términos son estos. Y bueno, el otro es lo mismo que poner un sub 2 nada más. Se duplica la cuenta porque son dos partículas, pero todo lo mismo. Si entendieron este, obviamente van a entender este. Uf. Perdón, acá hice lío. ¿Ok? Ahora, ¿qué es de R1 a DT, por definición? Velocidad. La velocidad de B1, la velocidad de la partícula. ¿Y cuánto vale el producto vectorial de B1 por B1? Cero. cero. 0, porque obviamente cualquier vector es paralelo a sí mismo, así que esto vale 0. Entonces, este otro término que teníamos que poner, en realidad en este caso vale 0. Y este es lo mismo porque... Entonces, finalmente, bueno, si fuera lo que te quería decir cuando me preguntaron, ¿qué pasa si la masa no es constante? Y bueno, eso, ¿no? Si yo tenía m por dB a dt, lo que tengo que hacer es eso, es derivar el producto, que era lo que quiero, y si la masa es constante, eso sería todo, y si no, tengo que restarle la derivada del primer término por el segundo. O sea, si la masa no es constante, tengo que arrastrar un término que da cuenta de la pérdida de masa, del cambio de masa. En los problemas donde el carrito pierde masa, hay que hacer esto. Pero bueno, este es un comentario. Profe, ¿podría repetir lo de por qué se cancelan esos términos que no... Esto porque de R a dt es B. Y V por B es 0. Porque el producto vectorial de dos vectores paralelos... Ok, gracias. Bueno, entonces finalmente, justo en este caso, justamente porque se cancela esto, lo logramos. Porque, bueno, lo único que falta es... tengo una suma de derivadas, pero es la derivada de la suma. Es decir, que efectivamente los torques o momentos de fuerzas externos son iguales a la derivada temporal de algo nuevo. Entonces la moraleja, igual que antes, es que si el sistema está aislado, o sea, si esto vale 0, esa cantidad nueva va a ser constante.
Entonces escribamos eso. Profe, pregunta rápida, ¿por qué lo pusiste en negativo en la última oración? En la última, bueno, oración. Porque era la derivada de un producto, ¿no? Lo acabo de borrar, pero A por la derivada Ah, ya entendí. es el producto de la derivada del producto menos, igual da 0, pero por eso era. Ufa. Disculpen, hay alguien que me quiere vender algo justo ahora. Bueno, esto lo dejo. Entonces ponemos este resultado, remarcamos este resultado. La suma de los momentos de las fuerzas externas es la derivada, es este es el lado izquierdo, que no lo cambiamos nada, y el derecho termina dando la derivada temporal del producto de R1 por M1B1, que a su vez M1B1 es el impulso lineal de la partícula 1, ¿no? Esto lo podría poner P1 acá, como quiera. Entonces, para un sistema aislado, ese es el resultado. Si el sistema está aislado, en el sentido que la suma, acá de nuevo, para escribir el resultado general, sin demostrarlo, extiendo lo que hicimos para 2 partículas para n partículas, porque va a ser cierto, pero bueno, hay que hacerlo. La suma de las posiciones por las fuerzas externas igual a 0. Si el sistema está aislado, o sea, en el sentido de que la suma de los momentos de las fuerzas externas son 0, porque los momentos de las fuerzas internas se fueron, como vimos, ¿no? Ahí no tengo que suponer que los momentos internos son 0, son 0. Si van el principio fuerte. Entonces, bueno, el lado izquierdo es 0, la derivada temporal de esto es 0, o sea que el paréntesis es constante. Esa cantidad, que la vamos a llamar impulso angular, respecto de un origen, ahora claro, pero la defino como la suma sobre las partículas del producto de las posiciones por los impulsos. Esto va a ser constante. Esta cantidad va a ser el impulso angular del sistema. Para una partícula, fíjense que también es aditiva, como la masa es aditiva, el impulso lineal es aditivo, ahora el impulso angular. ¿Por qué digo eso? Porque estoy definiendo una cantidad física que es igual a la suma de esa misma cantidad sobre las partículas. O sea, entonces tiene todo el sentido decir, para una partícula, ¿cuánto vale el impulso angular de una partícula? R por P. Y para 2 partículas, R1 por P1 más R2 por P2. Y para N, esto. Entonces, eso es lo que hago. Definimos el impulso angular de una partícula, L, acá ahora claro que es ese 0, ese AU que está ahí, es el producto de la posición por su impulso lineal. Ya sabemos de antes que P es mB, ¿no? Para una partícula. Y como estoy diciendo, es una cantidad aditiva para n partículas. Para n partículas, bueno, esto que está ahí. La O es para recordar que esta cantidad
¿Qué tengo que hacer? Una partícula, una velocidad o impulso, como quieran. El producto de B por B da P, es un vector paralelo a este, y la posición. Y el origen. Como esta cantidad, su definición depende de R explícitamente de la posición, y la posición se define respecto de un origen, entonces esto es el impulso angular respecto del punto O, respecto del origen de coordenadas, depende explícitamente. Si yo hubiera puesto el origen de coordenadas acá, o cualquiera de ustedes pone el origen de coordenadas donde quieran, tienen derecho, el vector de posición de ustedes sería distinto, y si el vector de posición es distinto, el impulso angular es distinto. Lo mismo pasa con el momento de las fuerzas. Los momentos de fuerzas también dependen de la posición explícitamente y en consecuencia del origen de coordenadas. No así la velocidad, por ejemplo. La velocidad ya no depende del origen. La velocidad es un vector, lo mismo, las fuerzas tampoco. Las velocidades, las fuerzas, el impulso lineal son vectores que no dependen del origen de coordenadas, porque no dependen explícitamente de la posición. Dependen por ahí de derivadas de la posición. Entonces, esos vectores son libres. La velocidad yo la puedo dibujar acá o la puedo correr. Lo mismo las fuerzas. En cambio, la posición no. La posición arranca en el origen de coordenadas. Eso hace... eso es importante y por lo tanto... O recuerda que, ojo, que esta cantidad depende explícitamente del vector posición y por lo tanto del origen de coordenadas. Bueno, ¿qué más? Profe, no sé si lo dijo, pero todo esto vale solo para sistemas inerciales, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que siempre arrancamos con las ecuaciones de Newton, ¿no? Bueno, ya las borré, pero como usamos las ecuaciones de Newton, y las ecuaciones de Newton valen para sistemas inerciales, voy a tratar siempre, en la medida de lo posible, de describir mis problemas en sistemas inerciales. Si en algún caso no me quedara más remedio que usar un sistema acelerado, bueno, ya vimos el capítulo correspondiente para esos casos. Bueno, yo voy a terminar acá por una vez. Terminar el horario no está mal, son -10. Me quedo, por supuesto, para las consultas. Hagamos intervalo, no sé, 15 minutos hasta 5, o cuando los ayudantes de los prácticos decidan. Voy a dejar de grabar. Y para los que quieran...